Listo, ahora sí. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Voy a empezar a compartir por aquí la pantallita para que vean un poquitico. No vengas a pasar por acá, mucha, porque te voy a pegar. Que no pases por acá. Por aquí. Es una fastidio. Listo. Ya. Listo. ¿Ya en mi pantallita? Listo. Sí, profe. Bueno, listo. Yo les explicaba la vez pasada que hay diferentes tipos de selección natural, ¿cierto? Yo les hablaba de la selección natural estabilizadora, direccional y diversificadora, ¿sí? Y les daba ejemplos a cada uno de ustedes, pues, de ese tipo de referencia que hace a la selección natural. Les comentaba el ejemplo de unos bebés, ¿cierto? De unos bebés flacos, de unos bebés gordos, de unos bebés, digamos, de tamaño promedio. Y con cada uno de esos ejemplos le explicaba a usted a qué hace referencia, pues, ese tipo de selección natural. Sabemos que la estabilizadora disruptiva también se conoce con ese nombre, es la que se va a ubicar en los medios, ¿cierto? Entonces es la que los seres vivos que estén ocupando los dos extremos, ¿sí? No van a poder sobrevivir, solo sobrevivirán los que se encuentran en el medio. La direccional va a estar apuntada, ¿sí? Más a los organismos que tengan mayor tamaño, o sea, mayores posibilidades de adaptarse o, digamos, más materia para adaptarse de pronto a ese ambiente, ¿sí? Y tenemos que la diversificadora borra totalmente el punto medio, ¿cierto? Y se ubica a los dos extremos, ¿cierto? Tanto flacos como es muy, muy flacos, como es muy, muy gordos. Hablábamos un poquito, pues, del parto y hablábamos de eso como para que recuerden, ¿sí? Un poco de lo que les comenté en la clase pasada. ¿Listo? Por aquí. ¿Por qué no me quiero llevar ahora? Por aquí tenemos la selección sexual, ¿sí? La selección sexual básicamente se da de dos tipos, intrasexual, intersexual, ¿sí? La intrasexual hace hincapié, pues, a las luchas que tienen los diferentes organismos para poder, ¿sí? Generar el proceso reproductivo, si bien, digamos, algo muy importante en la biología, chicos, es dejar descendencia, ¿sí? De hecho, para ser eficazmente biológico, o sea, es necesario que usted pueda dejar hijos, ¿cierto? Puede dejar que el linaje de la historia en su vida pues siga existiendo como tal al tiempo que exista la Tierra. Pero pues sabemos que racionalmente, socialmente, pues no tenemos la capacidad de pronto de carga en el mundo, pues para poder seguir trayendo más población, ¿sí? Acá nos dicen que la selección sexual no va a depender de una lucha por la sobrevivencia, o sea, acá no, el organismo no va a morir, sí, pero pues sí va a tener, digamos, la lucha en dejar su linaje, ¿no? En dejar su huella, sí, pues realmente no va a hacer que el organismo muera, pero sí va a hacer que pues de pronto no se pueda reproducir y no vaya a tener como pues esa capacidad de dejar su linaje. ¿Cierto? Entonces acá hablamos de, no sé, de peleas, hablamos de danzas de la fertilidad, ¿cierto? O de todas las estrategias que tienen que utilizar los machos, ¿sí? Como tal, en diferentes especies para poder conseguir sexo, ¿sí? Si bien, digamos, uno se centra bien en eso, es el macho siempre que tiene que hacer el proceso de conquista para que la hembra, pues, acceda a estar con él. Sabemos que hay algunos organismos que se relacionan, ¿sí? En diferentes, digamos, interacciones, por decirlo de esa manera, ¿sí? Intra específicas, en este caso que serían las relaciones de pronto de parentesco que se puedan tener, ¿no? Como las manadas.
Entonces, si hablamos de manadas, en una manada siempre va a haber un macho alfa, ¿sí? Y en este caso el macho alfa será el único capaz de reproducirse. ¿Pero por qué es el único capaz de reproducirse? Porque es el único fuerte, lo que simboliza que si llegase a tener descendencia, llegase a tener hijos, todos muy seguramente van a ser muy fuertes como él. Entonces, por eso en este caso es el único que se puede reproducir. ¿Listo? Pero pues si ya hablamos de otro tipo de especies, digamos como las aves, aunque las aves, ¿y usted por qué es tan cansona? Mire, dígale a ellos que usted es la que hay veces me quita el internet, fastidiosa. Entonces, es que ya es más cansona, qué pena con ustedes, pero es que se me pasa acá por encima del computador y me apaga, uy, más fastidiosa. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, entonces esos organismos sí son los más fuertes, entonces son los que tienen derecho a reproducirse, pero si ya hablamos de las aves en su mayoría son monógamas. ¿Qué significa ser monógamo? ¿Alguien sabe qué significa ser monógamo, niños? No, ¿Nadie? señora. Ser monógamos significa que en toda la vida reproductiva del animal, del organismo como tal, solo va a tener una pareja sexual, ¿sí? Toda la vida reproductiva. Entonces, digamos, la gran mayoría de aves suelen ser monógamas, no todas, pero la gran mayoría, ¿sí? Digamos como los pingüinos. Sí, los pingüinos pues van buscando a su chica y si realmente pues ella se llega a morir o llega a pasar algo, pues ya nunca más vuelven a conseguir a nadie más. Y solo tienen una pareja reproductiva en la vida, por eso pues nadie, realmente ningún humano, sí, logra ser monógamo, porque pues siempre vamos a tener, digamos, una interacción social muy abierta con diferentes pues personas, ¿listo? ¿Qué más? Pues esos rituales, todo eso que se hace, no sé, pues digamos, no sé si han visto así muchos documentales y demás de reproducción o de la alza de la fertilidad o de pronto han analizado un poquito las palomas. Las palomas, digamos, cuando están en esa época reproductiva, pues llega el palomo macho en este caso, ¿sí? Y el palomo que tenga como esta parte de acá más grande o cuando haga ese sonido que hacen ellas en grandes camas, pues esa parte de como el que tienen ellos acá, si les han visto, entre más grande sea esa partecita, que es como el pechito, entre más grande sea, pues más posibilidades va a tener de reproducirse. Lo mismo pasa, digamos, con los pavos. Si nosotros nos ponemos a ver los pavos, las pavas son horribles. Las pavas no tienen colores, las plumas son muy feas, son chiquitas, son todas graves, ¿sí? Pero el pavo real es muy lindo. ¿Sí? Y entre más vistosos sean los colores y más grandes sean sus plumas, pues más posibilidades va a tener de reproducirse. Entonces es algo que muy seguramente él tiene que tener perfecto. Otra cosa, digamos, si vemos así como sean las relaciones y demás, ¿sí? En este caso son los machos los que biológicamente más se tienen que esforzar para poder conseguir la reproducción, ¿sí? Y tienen que acoplarse como a unos estándares biológicos que ellos tienen para poder generar la reproducción. Digamos, hay una especie de pájaros, ¿sí? Que no simplemente tiene que, digamos, hacer una actividad, sino que tiene que hacer muchas actividades. Entre esas son pájaros que les gusta las zonas muy limpias. Entonces, cuando ellos se quieren reproducir, tienen que limpiar muy bien la zona donde habitan, pero muy bien, recoger la última ramita, la hojita que se caiga y acomodarlas y dejarlas muy, muy limpia, porque la especie hembra de esos pajaritos es muy limpia, ¿sí? Y luego de eso tiene que invitar a unos compañeritos, ¿sí? En este caso a un grupito para poder hacer un baile sincronizado y que con ese baile sincronizado la pajita hembra en este caso quede convencida totalmente pues de generar el acto reproductivo con el macho en este caso que pues hizo todo ese esfuerzo como tal. A eso le conocemos como una selección sexual, ¿sí? Tenemos que cumplir ciertas características básicamente biológicas entre cada especie para poder, digamos, generar nuestros procesos reproductivos. En nosotros los seres humanos se podría dar de la misma manera y creo yo que sí tenemos como unos estándares, pero pues estos estándares son no biológicos, sino más sociales. ¿Mm? Obvio, impulsados por, digamos, características biológicas que hacen creer, ¿cierto? O que hacen parecer que o sea, que los organismos que tengan tales características se puedan reproducir de una manera más eficaz, ¿cierto? O puedan conseguir, no sé, la novia, el novio, el chico, la chica de una manera más eficaz.
espérenme un momentico. De una manera mucho más eficaz, ¿cierto? Entonces, pues ahí, digamos, realmente sería eso sí, como digamos la selección que tenemos los organismos, todos los organismos como tal, para poder escoger nuestras parejas que, pues con las que vamos a compartir de pronto una actividad sexual y, ¿por qué no? Pues el acto de la reproducción como tal. Entonces, tenemos que lo intersexual, pues básicamente es el que van a utilizar las hembras, pues porque realmente, pues el coste reproductivo de los machos va a ser mucho más alto porque entre más hembras haya disponibles para la reproducción, pues más, digamos, posibilidades de reproducirse tienen, ¿sí? Aunque los organismos, los animales, sobre todo, tienden a ser muy, ¿qué dijera yo? Como muy resabiados con este tema, ¿sí? O sea, ellos no permiten, ¿sí? Que el linaje de otro organismo esté, ¿sí? Dentro de, digamos, la hembra que han escogido para la cópula, ¿sí? Entonces ahí, digamos, citaría un ejemplo muy específico. ¿Ustedes saben por qué a las perras se les dicen perras? No. ¿Por qué se llaman perras? ¿No? ¿Y a qué hace referencia la palabra perra también, no? ¿Y por qué ofende tanto, digamos, o por qué la utilizamos algunas mujeres para ofender a otras mujeres, no? Entonces, ¿por qué? Porque las perras son multiovuladoras. ¿Qué significa eso? Ellas tienen muchos óvulos en el momento de su proceso reproductivo. Si bien nosotros las mujeres simplemente tenemos un óvulo para generar nuestro proceso reproductivo y hay veces ese óvulo se puede duplicar, ¿sí? Y salir en este caso gemelos, ¿sí? O puede ser que un óvulo falso, porque nosotros producimos un óvulo verdadero y 3 detrás espejo que son falsos, ¿sí? Puede ser que un óvulo falso sea fecundado y sea fertilizado, o sea, que no sea tan falso, sino que sea un óvulo verdadero, que es a lo que le conocemos como los mellizos, ¿cierto? Hay mujeres que tienen esas capacidades. ¿Qué pasa con las perras? Las perras no van a producir simplemente un óvulo, sino son multiovuladoras. Ellas no producen uno verdadero y demás falso, sino que todos los óvulos que ellas producen como tal están dispuestos para ser fecundados. Entonces, ¿qué pasa? Si a la perrita en la mañana la cogió un perrito, puede ser que haya simplemente fecundado un óvulo, no pasa nada. Si en la tarde la coge otro perrito diferente, puede ser que fecunde el otro óvulo. Y las perras pueden tener hijos, ¿sí? Según la cantidad de veces que sean cogidas por diferentes perros o ya sea por el mismo perro, ¿sí? Por eso, digamos, cuando usted pues quiere tener, no sé, hartos perritos, de pronto esa gente que vende perros, bueno, yo no sé esas cosas horribles que hace la gente, si de vender perros y de poner a procrear y vivir de ese negocio en vez de trabajar, ¿sí? Pues básicamente dejan los perros mucho tiempo para que pues todas las veces que el perro monte la perra asegure pues digamos pues, la fecundación de esto, de un óvulo, ¿sí? En específico, no significa digamos que todas las veces, sí, o sea que una sola vez ya van a quedar todos los óvulos fecundados, no, se puede fecundar uno, se puede fecundar dos, ¿sí? Se puede fecundar ninguno, depende, ¿sí? También de esta cuestión entre los animales. Pero si a ellas las cogen 5 perros, pues de 5 perros quedan embarazadas. Si las cogen 6, pues de 6 perros quedan embarazadas. Por eso se les conoce con ese nombre de perras, ¿sí? Y por eso se hace la asemejación, digamos, la semejanza, ¿sí? Con de pronto mujeres que tienden a ser de vida libertina, ¿sí? Pero entonces es eso. Yo no he visto en la vida ninguna mujer, aparte de las que dan mellizos y gemelos, que tenga esa capacidad que tienen las perras tan únicas de quedar embarazadas de cualquier perrito que de pronto se les coja. Por eso nunca he encontrado la relación que se hace con la mujer, porque ni biológicamente pues nos pasa eso, ¿no? De pronto pues la gente que es ignorante y no sabe realmente el simbolismo de la palabra perra, por eso pues lo utiliza para desprestigiar, ¿cierto? Y ofender a alguna mujer que de pronto tenga una percepción diferente de su cuerpo. Entonces, básicamente, pues es eso. Ellas van a tener, digamos, variedad de criterios para poder, digamos, no sé, descalificar a los hombres como tal. De hecho, pues creo yo, niñas, en este caso sí, pienso yo que por eso biológicamente y por eso socialmente, las mujeres siempre tienen la decisión de escoger con quién quieren estar.
¿sí? O sea, de hecho, me parece muy triste las mujeres que se dejan escoger, más bien no las mujeres que escogen, porque es que biológicamente, ¿sí? Nuestras hermanas animalescas nos han demostrado que es que las que mandamos y elegimos somos nosotras, ¿sí? O sea, yo escojo con quién quiero estar, más los hombres a mí no me escogen, ¿sí? Y pasa en los animales. Las, en este caso, las hembras son las que cogen el macho con el que ellas quieran estar. Si ellas no quieren estar con ese macho, bye, vaya a ver quién te escoge. Y si no te escoge nadie, sorry, lo siento. Para los humanos los papeles han sido totalmente diferentes, ¿no? Pues por muchas otras cosas, ¿sí? Que nos han enseñado y pues nos han, digamos, no sé, hecho replicar. Bueno, no sé, ya básicamente pues las hembras se fijarían en este caso en qué macho puede darle más protección de pronto a sus crías, en qué macho podría darle de pronto no sé, una seguridad para que su cría crezca, ¿sí? Y pueda pues interaccionar y cumplir como tal un ciclo de vida. Entonces, a eso haría referencia la selección sexual. La selección artificial ya vendría haciendo referencia, chicos, a la parte humana, ¿cierto? A cómo nosotros hemos modificado, ¿cierto? Diferentes características de los animales para entre ellos generar algo que se llama raza, ¿cierto? Entonces, ahí nos muestran un ejemplo de lobo, ¿cierto? Pues del lobo van a venir a descender lo que en la actualidad nosotros conocemos comúnmente como los perros, ¿no? Caninos domésticos. Entonces, se cuenta la historia, ¿cierto? Que en algún momento pues los lobos llegaron muy cerca a los humanos y los humanos empezaron pues a brindarle, no sé, comida, de pronto otras cosas que los hicieran depender, ¿no? Porque miren, yo siempre he dicho algo, no hay nada más egoísta, ¿sí? Que usted pensar, ¿sí? Que por querer tener algo, o sea, o por tener algo, por querer tener algo, o porque le gusta algo, ya es suyo, ¿sí? Y usted puede atentar contra la libertad de ese algo, ¿sí? Que es cuando de pronto, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? A la mamá, no sé, o a la abuela, le gustan los pajaritos, ¿sí? Y ella sigue comprando canarios, o compra loros, o compra esos animales que realmente hermosos, hermosos de apreciar, hermosos de escuchar, pero no es el hábitat de ellos, ¿sí? Ellos no viven dentro de una jaula y ellos, para mí, pienso yo que es como usted estar encarcelando un animal de esos y ellos no entienden porque usted los tiene pagando una condena ahí encerrados en una jaula en vez de estar volando libres, ¿sí? No sé, en cada árbol y pues usted, no sé si le gusta tanto, pues vaya y véalos, ¿sí? Aprécielos, yo qué sé, tómele un video y véalo todos los días, ¿sí? Pero no, o sea, no encárcele la vida, no encárcele la libertad por el hecho de que usted lo quiera o le parezca bonito. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros los seres humanos? Porque tras el hecho que somos bien egoístas, bien graves, ustedes saben que yo siempre he pensado, y eso que soy humana, ¿sí? Siempre he pensado que nos han enseñado cosas horribles, ¿sí? Frente al trato de los animales y frente al poder que creemos que tenemos por la capacidad de razonar cuando hay tanta gente que ni siquiera utiliza el cerebro, ¿sí? Entonces aquí tenemos el lobo, en este caso, de este animal, cuando logramos domesticarlo, cuando este animal llega, este animal inmediatamente se le cae la cola, ¿sí? Y se le caen las orejas. Y al caérsele las orejitas, da indicio de que ya es un animal domesticado porque pues cuando ya agacha la cabeza y de pronto le muestra la sumisión al humano, el humano ya siente el poder, ¿no? De cogerlo ahí para ellos y pues sumirlo. Ustedes dirán, no, y la profe tiene tantos perros hablando de eso, ¿por qué no los deja libres? Porque es que lo que pasa es que los perros y los gatos, ya como muy bien lo dice su nombre, son animales domésticos. ¿Qué significa eso? Ya los alteraron tanto y alteraron tanto su comportamiento que ya dependen directamente pues de la especie humana, ¿sí? Y pues realmente tengo que hacer mi contribución al mal que otras personas hicieron y pues tengo que dar mi buena parte y mi buena parte es ayudar, ¿no? A los que necesitan. Entonces, por eso, ¿sí? De pronto tengo tantos animales, pero pues si tuviera la posibilidad de que de pronto, no sé, no fueran libres y no tener, por eso yo no tengo ninguna otra mascota más que gatos y perros, porque pienso yo que, no sé, coger un canario, que coger una tortuguita, a menos de que esté enfermita y demás, eso me parece violento, ¿sí? Por eso soy
no voy con los zoológicos, ¿sí? Nunca apoyo un zoológico. De hecho, ahorita pues sí siento un poquito de pesar porque, no sé, si de pronto alguno de ustedes no sabía, el zoológico de Santa Cruz está atravesando una situación bastante precaria, ¿sí? Y ellos están buscando alimento, no sé, así sea donado. Por ejemplo, si ustedes conocen, no sé, alguien de Corabastos con el que puedan hablar o algo así, que si de pronto es alimento que se pudra, es alimento que de pronto no les sirve tanto allá, de pronto no se ha tirado a la basura, sino se ha donado acá, a este zoológico, para los animales que están allá, que se están muriendo literalmente de hambre, porque como el zoológico no ha podido abrir las puertas, porque no tiene los protocolos de bioseguridad, más no porque no pueda, y pues no ha tenido una contribución económica, pues los animales se le están muriendo, ¿no? No voy con los zoológicos, pero pues tampoco, digamos, no difundiría la información para que esos animales no se mueran, ¿no? Aunque no voy, digamos, realmente con eso, porque me parece que es poner a pagar una condena a un animal que ni siquiera entiende por qué está encerrado ahí. Por esos animales se golpean contra los vidrios, se vuelven violentos, o sea, horrible, porque usted encerrado en un, o sea, ahora nomás pongámonos en la posición de esos animales. Eso se siente estar encerrado, ¿cierto? Cuando estuvimos en la pandemia, que no podíamos salir a la calle ni nada, eso se siente. ¿Si ven cómo estresa? Y eso que nosotros entendemos que teníamos que estar encerrados, porque si no nos moríamos. Ellos que no pueden razonar eso. No se, o sea, ustedes nunca, yo siempre, digamos, yo creo que por eso soy tan sensible con los perros, porque como sé que sé no tienen tanta esa capacidad de razonar y como esa capacidad de poder explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Yo siempre me he puesto en el zapato de ellos y he dicho, qué confusión tan grande debe estar sintiendo ese animal, o sea, qué montón de sensaciones en ese cuerpo de estar liberando, porque ellos también tienen sistema endocrino, ellos también liberan hormonas, por eso ellos cuando usted llega a la casa, ellos mueven esa cola y se ponen tan felices porque en ese momento están liberando muchas endorfinas y esas endorfinas hacen creer, sí, que llegó la persona más magnífica de la vida. De hecho, yo creo que por eso yo amo tanto a los animales, porque nada me ha enseñado a ser tan leal y sincera y real en mi vida como el amor que ellos me han brindado a mí, ¿sí? Porque si yo me pusiera a ver esas cosas en los humanos, realmente, gas, no se encuentra nada interesante, ni siquiera en mí, que los critico tanto. Entonces, que nos critico tanto. Entonces, aquí vamos a ver, sí, que el hombre, como les comento, en esta digamos, necesidad de querer dominarlo todo, sí, ha hecho razas entre los perros, ¿no? Y si esas razas han gustado para la sociedad, independientemente de la calidad de vida que pueda tener el animal, sí, se han seguido replicando y se han seguido trayendo como tal. A mí me encanta una especie específica de perros que se llaman los bulldog, ¿sí? Me parecen hermosos, pero soy muy consciente, ¿sí? De que es una raza de perro que si uno quiere tener, tiene que tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque ellos son una malformación genética, ¿sí? Y al ser una malformación genética, tienen muchas, digamos, dificultades para vivir. Al igual que esos puff, ¿sí? Se llaman puff, esos que tienen los ojitos altoncitos, que son de los hombres de negro. ¿Cómo se llaman esos? ¿Nadie? Sí, profe, se llaman puff. Esos ojitos así, uy, esos perritos también pobrecitos, hasta la forma del cráneo, la forma de los ojos que estén así salidos, no, eso es una, o sea, esos bulldog ni siquiera pueden nacer por parto natural, a ellos les toca siempre, siempre, pues las perritas cesárea, y las perritas son muy propensas a morirse en esas cesáreas porque realmente ellos tienen esto muy ancho, y si salieran en un parto normal, pues desgarrarían totalmente a la hembra, en este caso a la mamá, y no podría nacer. No hay ningún bulldog que haya nacido por parto normal, ninguno. Por eso esa raza de perros es tan cara, ¿sí? Por eso, no sé, el más barato que usted pueda conseguir son 600, 800.000 pesos, ¿sí? Aunque unos rescatados divinos que la gente no cuida, no valora, se pueden también conseguir, pero realmente usted tiene que quitarle unas arrugas de aquí, porque si no con el tiempo se quedan ciegos, no los puede poner mucho al calor, ni de pronto a correr demasiado, porque en cualquier momento les puede dar un infarto porque no oxigenan bien, hiperventilan mucho, o sea, pobres animales, ¿sí? Y realmente, de hecho, uno decía, ¿cuál es la solución de pronto de que esos animales no tengan esa vida tan precaria? Dejarlos que ya están vivos y no procrear más. No procrear más porque es que no viven con calidad de vida, ¿sí? Y realmente, de hecho,
tanta falta de variabilidad genética, ¿sí? En este caso, tanto que se reproduzca bulldog con bulldog y vayan heredando las enfermedades, pues al final van a dar perros muy enfermos, ¿sí? Y digamos, si ustedes se ponen a averiguar, no sé, cuando ustedes quieran tener una mascota y de pronto quieran comprar un perro, no lo compren a ojo cerrado, lean, ¿sí? Lean qué son los dálmatas, qué enfermedades pueden tener, cómo es el comportamiento de esos animales, porque muchos de esos animales tienen enfermedades que ya vienen a nivel genético, que son heredadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el hombre, ¿sí?, ha querido jugar a ser biológicamente natural y a generar vida y a generar especies, pues no las ha hecho bien y las ha hecho con muchas enfermedades y con muchas malformaciones, ¿sí? En este caso, pues, una de esas, evidentemente, pues, todas esas razas de animales fatales que han salido, y no solo esto, sino muchos más con los que han intentado experimentar, que han sido errores fatídicos, y no sabemos, ¿no?, con qué más hayan experimentado, porque es que una cosa es lo que nos cuentan, ¿sí? Y otra cosa es lo que ellos hacen por allá, en su, que no sé, en su área 51, en sus laboratorios científicos, donde experimentan con un montón de animales, ¿no? Porque es que, mire, o sea, no solo es esto, sino como lo veíamos cuando vimos Terrícolas del Amor, ¿no? En toda la industria hacemos uso de los animales para nuestro aprovechamiento, porque es que aquí en este proceso y aquí, digamos, en esta era capitalista, nos hemos acostumbrado a ver todo como mercancía, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el animal? Ah, bueno, el animal puedo experimentar, tiene, digamos, como una relación de funcionalidad. Si las cosas en esta era capitalista no producen, no sirven, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, usted inicia una relación no viendo como, ah, bueno, ¿yo qué le puedo contribuir a esta persona qué me puede contribuir a mí? Sino, oiga, ¿usted qué me da? ¿Usted qué me ha dado? ¿Usted qué me va a dar? ¿Cierto? Porque es que es una relación capitalista, ¿sí? Y pues ya tenemos tanto ese chip metido en la cabeza que todas nuestras relaciones sean de esa forma, ¿cierto? Y todo lo extrapolamos a eso, ¿sí? Pero digamos, yo pienso que la única relación que no se puede dar de esa manera, ¿sí?, que se da como de una forma diferente, es la relación que podemos generar con las mascotas, ¿sí? O sea, porque el perro no me va a decir, ¿y usted qué me da? No, yo sé que yo le tengo que dar comida, yo sé que le tengo que dar amor, pero yo lo hago como algo gratificante y él me lo va a agradecer, nunca esperando nada bueno de mí, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si usted le da comida a un perrito, lo persigue hasta su casa, y si usted lo hucha, le echa agua y él se queda ahí esperando a ver hasta cuando usted quiere volver a brindarle amor. O sea, no hay nada más leal que los animales, la verdad. Es magnífico, por eso siempre cuando puedan tener, los que no tienen y los que ya tienen, tengan animales, cuídenlos, ámenlos y valórenlos mucho, porque no hay nada más lindo que hayan podido crear en la vida como pues la capacidad de poder tener un animalito hermoso. No. Bueno, entonces, vamos a tener la variabilidad genética, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la variabilidad genética? Pues esa capacidad de combinar los caracteres y a partir de la combinación de esos caracteres, ¿sí?, generar diferentes posibilidades de adaptarse al ambiente. No olvidemos que la adaptación es muy importante porque la adaptación lleva a un proceso evolutivo como tal, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cambio en el entorno, ¿sí? Y si tengo muchos genes que puedan ayudarme, no sé, a adaptarme a ese ambiente, pues voy a tener posibilidades de vivir. Algo muy importante, chicos, es la variabilidad genética. Por eso es que, digamos, es netamente biológicamente, yo lo veo de esta manera, prohibido que usted se cruce, ¿sí?, con gente de su familia. ¿Por qué? Porque es que es muy probablemente usted va a despertar todos los genes que se encontraban en estado recesivo, que muchas veces tienden a ser enfermedades, ¿sí?, como tal, y estas se van a expresar, ¿sí? Y al expresarse, pues ahí es cuando vemos de pronto niños con síndrome de Down, de pronto vemos, no sé, niños con enfermedades como leucemia, cáncer, ¿sí? Cuando esas enfermedades obvio estaban en su familia y de pronto sus papás son dos primos, yo qué sé, o la tía y el sobrino, yo, pues todo lo que se puede dar, ¿sí? Pero entonces aquí la cuestión, yo no la veo tan de pronto religiosa porque hay primos que han tenido hijos y le han salido súper normales, ¿sí? Pero ya ahí va a depender del linaje que tenga la familia. Pero si en su familia hay diabetes, hay cáncer, hay no sé, esas enfermedades, es mejor que usted ni voltee a mirar a su familia. ¿Listo? Entonces,
Al tener esta variabilidad genética, vamos a tener dos posibilidades, ¿sí? Que tengamos muchas mutaciones, ¿sí? Que sean las alteraciones en el cambio del gen, ¿sí? O en los cromosomas. Y vamos a tener diferentes tipos de mutaciones, puntuales, de elecciones, ¿sí? Vamos a tener genómicas, cromosómicas, ¿sí? De bases nitrogenadas. Ya va a depender, ¿sí? Un poco como tal del estímulo que se haya presentado. Aquí a explicarles mutaciones no me voy a detener mucho porque cuando les explique un poquito el dogma central de la biología molecular para que ustedes me entiendan lo de la cadena de ADN, les voy a volver a retomar un poquito lo de las mutaciones, porque si no, no me van a entender. ¿Listo? Y lo que es la recombinación genética, pues siempre tener un padre y una madre que vengan de linajes totalmente diferentes, de linajes familiares totalmente diferentes, hasta en los mismos organismos. ¿Para qué? Para que las enfermedades no se sigan expresando y no se sigan replicando. ¿Listo? No olvidemos que estos genes intercambian en un proceso que se llama la meiosis, exactamente, en la profase 1, en una fase que si no estoy mal creo que es el paquiteno, ¿sí? Si no es el paquiteno, es en el cigoteno, donde se hace un proceso que se llama crossing over o entrecruzamiento por unos puntos que se llaman quiasmas, ¿sí? Donde se intercambia material genético tanto del padre como de la madre para asegurar que este sea recombinado y sea heredado, ¿sí? Al feto, en este caso, o al embrión que se está formando como tal. ¿Listo? Vamos a tener las consecuencias de la evolución. ¿Cuáles son básicamente las consecuencias de que haya un proceso evolutivo? ¿Cierto? Una es la adaptación, otra es la especiación y otra es la deriva genética. Sí, pues la adaptación, nosotros ya sabemos que pues es la capacidad de podernos adaptar o de poder cambiar nuestras estructuras anatómicas, fisiológicas, ¿sí? Como tal, para podernos, no sé, acoplar, ¿sí? Como tal, a las posibilidades de supervivencia que nos esté generando el entorno en este caso. Acá vamos a ver que tenemos adaptaciones anatómicas, ya sea de la forma física, ¿sí? De nuestro cuerpo, fisiológicas a través de nuestro funcionamiento interno, ¿sí? Y pues de toda la composición y el equilibrio que tiene que tener lo interno con lo externo, ¿sí? Y las adaptaciones comportamentales, básicamente, cuando tenemos que cambiar nuestros comportamientos sociales o los comportamientos de relaciones que tienen los organismos biológicos, ¿para qué? Pues para poder sobrevivir como tal. ¿Listo? Entonces, pues ahí básicamente nos dan el ejemplo, no sé, de animales en comportamiento de animales que se tienen que adaptar ya sea a la vida diurna o nocturna, pues para poder obtener su alimento y pues para obtener un ciclo normal del desarrollo de su vida. Las fisiológicas ya viene, digamos, no sé, algunos organismos que viven en zonas que hay muy poca agua, entonces ya no, ellos no orinan a manera líquida, sino su orina se ha convertido a ser sólida. ¿Para qué? Pues para que el agua no se pierda. ¿Sí? Y las anatómicas, pues básicamente todo lo que tiene que ver con el medio aéreo, porque pues si hablamos de termodinámica, un poquito de física, las abejas no podrían volar, ¿sí? Pero se han adaptado también con su estructura anatómica y perdón, sí, con su estructura anatómica al ambiente, ¿sí? Y a las leyes de la ciencia y pues vuelan, ¿sí? Pero termodinámicamente ellas no podrían volar porque pues no se explica cómo han logrado tener ese proceso. La especiación. La especiación es un proceso muy importante porque va a ser el proceso más lento, más gradual, que va a conllevar a la formación de diferentes especies, pero no solo la formación de diferentes especies, sino también, digamos, a la diversificación de la vida como tal. En la especiación vamos a encontrar tres tipos de especiación: alopátrica, parapátrica y simpátrica, ¿cierto? La alopátrica se va a dar entre, pues, diferenciación genética de especies que se van a encontrar aisladas por una barrera geográfica. ¿A qué hace referencia una barrera geográfica? A un cambio de condiciones ambientales totalmente diferentes. Ya sea, yo qué sé, no sé, ¿cómo se llama eso? Una temporada de hielo, una hielada, creo que se llama eso. No sé, la formación de una montaña, la separación de la placa tectónica, la formación de un río que separó alguna tierra. Y digamos, si ustedes vieron un poco ese video de la evolución,
¿sí? Bueno, y ese no, es que había otro más largo que no se los quise mostrar, pero que también es súper interesante, ¿sí? En ese otro nos muestran que cuando se está dando la evolución del hombre como tal, sí entendieron un poco, ahorita ya en la segunda parte vamos a hablar un poco de ese video, les voy a hacer preguntas acerca del video a ustedes, ¿sí? De la evolución. Sí vieron un poco como tal que cuando se empezó a dar el proceso evolutivo del hombre, ¿sí? Como tal, que empieza, digamos, con los afarensis y los otros, no me acuerdo cómo se llaman, ¿sí? Que fueron los que nos descendieron a nosotros, empiezan a hablar de África, ¿sí? Y hablan que el río Nilo básicamente atravesó una parte del África y rompió la placa tectónica, se formó. Y a un lado dejó básicamente algunas especies de homínidos y muchos árboles y mucha vegetación y mucha capacidad para que se pudieran adaptar pues, a este espacio como tal. Y al otro lado, sí, como tal, dejó, o sea, la separación del río dejó escasez, digamos, de árboles, escasez de alimento y escasez de muchas cosas, ¿sí? Entonces, como ya fueron muy pocos los árboles que quedaron y las especies de homínidos no solían bajar a las zonas, digamos, terrestres, sino vivían entre los árboles, ellos saltaban de árbol en árbol y como habían tantos, pues podían vivir allá. Cuando ya a ese lado ellos quedan, ¿sí? Y ya no hay árboles, ya todo está escaso, ya el alimento, los árboles y todo, ellos sienten la necesidad de bajar, pero pues en el suelo habían otros organismos, en este caso otros animales que son depredadores y que los podían depredar, entonces les daba mucho miedo. Cuando el hombre baja, ¿sí? Cuando, pues, de donde, el hombre no, de donde descendemos nosotros los hombres, que creo que es afarensis, bueno, cuando baja de los árboles, ¿sí? Y alza la mirada y empieza a ver, ¿sí? Que es cuando empieza a tomar su posición erguida y empieza a ver ese montón de sabana, ¿sí? Y empieza a caminar para poder conseguir su alimento, a desplazarse hacia otras regiones, según lo que viera, pues empezó a tener diferentes cambios evolutivos. A eso le conocemos como una especiación alopátrica, porque es que básicamente lo que llevó a ese organismo a bajarse de los árboles, a empezar a caminar erguido y a buscar vida en lo terrestre, fue que se haya hecho la formación del río Nilo en el África. Para ese caso, ¿no? Para ese caso, porque si ustedes se vieron ese documental muy a fondo, ¿sí? Se sabe, chicos, de que hay muchos eslabones perdidos. Ahí sí nombraban que es un eslabón perdido, ¿o no? Que no.